La juntada. Era un caluroso miércoles de enero, no había clases y faltaba poco para el finde, pero el grupo no tenía idea de dónde se iba a hacer la próxima juntada. La casa de la abuela de Isa, donde se solían reunir siempre desde aquella primera vez en que la había ofrecido para pasar el día del amigo en grupo, ya no era una opción. Para empezar, cuando algunos se habían aburrido de jugar a la Play, pensaron que sería buena idea subir un rato a la terraza de la casa a tomar un poco de aire en aquella noche de verano. Hasta ahí todo bien. El problema había venido cuando Otto, uno de los pibes, se puso jede, cosa normal cuando estaba en pedo, y le pintó hacer boludeces. En su misión arrastró a Mateo, y ambos habían considerado gracioso tirar cosas al techo de al lado y gritar vecino puto a los cuatro vientos. Naturalmente, el vecino se había quejado con el padre de Isa, que prohibió que los pibes volvieran a usar la casa para la próxima juntada. Pero además, el televisor que siempre usaban para jugar al Street Fighter en la PlayStation 2 de Isa ya no servía. 2 días después de la juntada, Isa había mandado un audio al grupo, enfurecido, diciendo que el televisor no encendía, que había habido un error o algo así. Nadie tenía idea de qué podría haber pasado, ya que habían jugado a la Play en parejas por turnos, lo más bien. Así que la casa de la abuela de Isa estaba más que descartada. Pero nadie más se ofrecía y el tiempo apremiaba. Bueno, ¿quién pone casa? Había escrito Kevin el miércoles por la noche en el grupo. Mati y el mono, los primeros en ver el mensaje, clavaron visto. Al rato, Iván contestó, yo no. Históricamente ponía su casa, pero como esas juntadas se extendían hasta el otro día, no se sentía incentivado. Igual que Mati, era de los primeros en abandonar. ¿Mateo? Preguntó nuevamente Kevin. Él había tomado la iniciativa, pero no ofrecía su casa porque le daba paja ocuparse de las implicancias de la juntada. Nop, contestó Mateo tiempo después, sin dar mayores explicaciones. Los días pasaron y todavía no se había definido nada. Nadie más había retomado el tema y ya se encontraban hablando de otras cosas cuando el Chelo escribió. Muchachos buenas, estuve haciendo un poco de orden en la casa de mi abuelo desde que me mudé, así que no tengo problema en poner casa yo. Las reglas son las siguientes. Vengan recién a las 11, porque antes estoy arriba cenando con mis viejos, y tráiganse lo que van a tomar. Yo pongo 6 latas de birra y una botella de Smirnoff. Lo que sí, confirmen los que vienen, así veo cuántos banquitos bajo. Vamos, listo, escribió Kevin. Los demás se limitaron a reaccionar con un emoji de fuego en el mensaje. Pasá dirección, Chelo, pidió Mateo. El mono, totalmente enajenado de la realidad, cosa natural en él, preguntó, Chelo, ¿te puedo caer tipo a las 8:30? A lo que el Chelo respondió con un seco, ya puse las reglas de la casa arriba. El mono puso un emoji de carita con ojitos de corazón. Ah, otra cosa, voy a bajar la PS4, así jugamos. El que tenga control que lo traiga, porque yo tengo dos nomás, dijo el Chelo. Yo llevo, contestaron Kevin y Mati. Naturalmente que el Chelo se hubiera ofrecido a poner casa sorprendió a más de uno. No era gran amigo de la mayoría del grupo, lo que hacía aún más llamativa la propuesta. El tema era así. El Chelo e Isa iban al mismo colegio, mientras que el resto, Otto, Mateo, Kevin, Mati, Nico, Luca, el mono e Iván, asistían a otro. La versión final del grupo se había ensamblado porque Iván e Isa eran muy amigos del jardín. De ese modo, eventualmente surgió la fusión entre los grupos, así que en realidad la mayoría conocía al Chelo solo de vista, y básicamente lo ubicaban por ser amigo de Isa. El Chelo, sin embargo, llamaba la atención a primera vista. Era alto, muy alto en comparación con el resto de los pibes. Nunca le habían preguntado la altura exacta, pero pasaba los 2 metros cómodo. Además, era grandote, no precisamente gordo, sino de contextura media, lo que, sumado a su altura, lo convertía en un auténtico oso. Su sola presencia imponía, pero lo que realmente lo hacía particular no era su aspecto físico. Quizás por su condición de alto y grande, el Chelo se daba aires de superioridad frente al resto, aunque con especial énfasis hacia Isa, su opuesto absoluto, uno de los más bajos, flaco y siempre pesimista y asustadizo. Con el paso del tiempo, Isa y el Chelo generaron una rivalidad bastante infantil que se extendía a distintos ámbitos, el colegio, los videojuegos, el ajedrez, entre otros. El problema era que el Chelo era un pésimo perdedor.
Cuando no ganaba, tenía reacciones raras frente a Isa, que en muchas ocasiones habían generado episodios violentos, uno de los cuales los pibes habían presenciado de primera mano. En una juntada, Isa le había ganado en el Budokai Tenkaichi y había festejado el suceso a lo grande, hasta que el chelo lo agarró del cuello de la remera y con rostro pétreo e inexpresivo le dijo: «Si me volvés a burlar así, te voy a matar». Acto seguido se levantó y ante las miradas atónitas de todos se fue solo al living, donde se quedó sentado en un viejo sillón, a oscuras y en silencio. Más avanzada la noche comenzó a hacer sonidos guturales y a decir cosas sin sentido, hablando solo. Los pibes, que consideraron el episodio de una bizarrez absoluta, se cagaron de risa y siguieron jugando. No así Isa, supersticioso y con gran pavor a lo paranormal, estaba convencido de que el chelo hacía esa actuación para intimidarlo. Además, estaba furioso de que lo hubiesen amenazado en su propia casa. En otra juntada, la actuación había llegado aún más lejos. Fue en Halloween, en la casa de Otto. El chelo se había propuesto terminar la noche en pedo. Arrancó con unas cervezas como todos, pero después fue de los que testearon el FAPEP, la fórmula aval para el pedo perfecto, esa abominación intomable inventada por Mateo, mezcla de todo el alcohol que quedaba de juntadas anteriores. Finalmente se bajó un vodka puro. Lo hacía para mostrar su resistencia al alcohol, como forma de acentuar su autopercepción de coloso, de Dios. Entonces empezó de nuevo la actuación, los gruñidos, las palabras inentendibles, dichas en un tono distinto al suyo, como si estuviera poseído. Pero esta vez fue más allá. Se repostó en el sillón y con los ojos blancos clavados en el techo de la casa de Otto, comenzó a llorar. Para ese punto, Isa, que consideraba que ya había visto suficiente como para no poder dormir el resto de la semana, le dijo a Iván: «Che, vámonos», y se volvieron en un Uber que los dejó en sus casas. Al otro día, Iván le escribió a Mateo y a Kevin, que se habían quedado un rato más, preguntándole si el chelo había hecho o dicho alguna otra cosa extraña aquella noche. Para su sorpresa, le contaron que sí. Otto, también en pedo, había considerado gracioso hablar con el chelo en su trance. Le preguntó en broma quién o qué había poseído su cuerpo, y frente a la mirada incrédula de todos, el chelo respondió con una voz que no era la suya, que era el fantasma de su abuelo el que se estaba haciendo presente desde la tumba. Claro que Iván nunca le contó esta parte a Isa, porque sabía que si lo hacía, su amigo no volvería a una juntada en la que estuviera el chelo, y todos, en el fondo, intuían que esas actuaciones eran para asustar a Isa, aunque muchos albergaban la duda de si había algo más detrás de todo aquello. Eventualmente llegó el viernes por la noche, y la lista de confirmados para la juntada era la siguiente: Mateo, Otto, Isa, Iván, Kevin, Mati, el mono y Nico. Luca, en cambio, le había dicho al chelo que gracias por la invitación, pero que no podía. Tenía torneo de powerlifting ese fin de semana y no se quería desvelar. Como eran varios, la dotación de alcohol que entre todos habían acumulado era prometedora: 2 vodkas de marca dudosa, un fernet, 3 cocas, un whisky que Luca, Nico e Iván le habían regalado a Mateo para su cumpleaños y 10 cervezas de litro. El pedo estaba asegurado. Los pibes habían acordado juntarse previamente en la casa de Mateo, que les quedaba más o menos cerca a todos, y desde ahí ir en 2 Ubers hasta lo del chelo. Pero al momento de pedir los Ubers se dieron cuenta de que, como ya era tarde, viernes y próximo al finde, la demanda estaba más alta de lo habitual. Seguro muchos otros jóvenes también pedían Uber para ir a las previas o directamente a los boliches. «¿Qué hacemos?», preguntó Kevin. «¿Lo pedimos igual?». En su mano sostenía su Moto G3, donde la aplicación mostraba la tarifa: 13,000 pesos. «Yo no pago eso ni en pedo», dijo Mateo. «Vamos caminando, total es cerca». La realidad era que no era cerca. El chelo vivía en Don Bosco, lejos del centro de Bernal donde estaba la casa de Mateo. Para llegar había que cruzar la vía y después caminar bastante hasta su casa. El mono, que mantenía comunicación constante en tiempo real con sus viejos, escribió: «Che, mis viejos me dicen que me pasan a buscar. Yo puedo llevar a 2 más, ya que adelante van mi viejo y mi vieja con mi hermano, y atrás entramos 3». Rápidamente, Iván e Isa se anotaron para ir con el mono. Mati, aprovechando la disyuntiva y que no tenía muchas ganas de ir a la casa del chelo, le dijo a Nico: «Che, mira que yo creo que no voy a ir. Me vuelvo a mi casa. Si querés, volvete conmigo y te quedás a dormir».
Nico se vio en la encrucijada de seguir con el grupo o irse con Mati, pero finalmente decidió quedarse. Como quieras, Grone, le dijo Mati con expresión relajada. Al final, los papás del mono llevaron a su hijo, Iván e Isa a lo del chelo, mientras que Otto, Kevin, Nico y Mateo fueron caminando. Mati se volvió a su casa. Los primeros en llegar fueron los que iban en el auto del mono. Era la primera vez que Iván iba a la casa del chelo y le sorprendió lo descuidada que lucía por fuera. Si no le hubieran dicho que alguien vivía ahí, habría pensado que estaba abandonada. Isa y el mono, en cambio, sí habían ido un par de veces cuando los tres estaban juntos en el colegio, y no hicieron más que reafirmar la primera impresión de Iván. Según el mono, la casa era un desastre por dentro, con basura y revistas acumuladas, caca de perros por todo el piso y claras muestras de que nadie limpiaba. «Marcelo, estamos abajo», escribió Isa en el grupo. «Voy», contestó el chelo. Bajó las escaleras y les abrió la puerta, haciéndolos pasar a la casa de su abuelo, donde él estaba viviendo. Se podía decir, lisa y llanamente, que la casa estaba en proceso. El chelo todavía no laburaba, así que no contaba con los recursos para hacer grandes reformas. Las paredes conservaban pintura vieja, descascarada en varias partes, y todo el ambiente tenía un aire frío, con olor a polvo y humedad. El toque personal del chelo podía verse en el escritorio, que había bajado desde su habitación en la casa de sus viejos. Ahí tenía la tele, su compu gamer y la PS4. Además, había reciclado una mesa antigua y la había convertido en una especie de barra, donde se prepararían las bebidas alcohólicas. También había puesto un par de bowls con papas y chisitos. Apenas entraron, Isa, que no tenía mucho filtro y aprovechaba cada oportunidad para hacerle la contra al chelo, soltó sin ningún grado de tacto. «Che, está hecha mierda la casa, jaja». El chelo se rió nerviosamente y respondió, «Y bueno, me mudé hace poco. Hubieras visto cómo estaba cuando recién vine. Yo acá ordené y limpié todo. Las cosas de mi abuelo las junté y las puse en aquella habitación», dijo señalando una pieza enfrente del baño. «Así que de a poco va a ir quedando». «Jaja, sí, sí», respondió Isa con un destello de picardía y sarcasmo en la mirada. «¿Y qué onda los demás?», preguntó el mono que ya se había instalado en uno de los banquitos de plástico que el chelo había puesto. «Están cruzando la barrera en Montevideo», acotó Iván levantando la vista del chat de WhatsApp. «Ponele que en 15 o 30 minutos llegan, si no les chorean». ¡Ja! Y todos se cagaron de risa. Cumplido el tiempo estimado, llegaron los que faltaban y arrancó la joda. Los pibes pusieron música en un parlante portátil que Iván había llevado y empezaron a tomar y hablar boludeces. La Play, en un primer momento, quedó en segundo plano. Prefirieron charlar entre ellos. Más tarde la ocuparon el chelo, el mono e Isa por turnos, y se pusieron a jugar al Mortal Kombat X. Chelo, tengo ganas de ir al baño. ¿Dónde es?», preguntó Nico. «Por el pasillo, la puerta de la derecha», respondió el chelo con la mirada clavada en el juego. Al rato Nico volvió del baño y se reincorporó en la ronda de los que no jugaban a la Play. Bajando la voz para que el chelo no lo escuchara, comentó: «Che, el baño es un asco. Está el piso todo lleno de agua. No sé si el inodoro pierde o qué. Y después nada, todo el techo negro de humedad, el revoque salido, se te caen pedazos en la cabeza. Encima miren esto», dijo, sacando su celular y mostrando desde la galería de fotos una imagen. Era lo que parecía ser una dentadura postiza apoyada sobre un estante debajo del lavamanos. La dentadura, que muy probablemente había pertenecido al difunto abuelo del chelo, lucía recubierta de una baba espesa y pálida, lo que la hacía lucir como si estuviera barnizada. Los dientes postizos, amarillentos y con manchas negras de hongos, daban una impresión repugnante. «No, amigo, qué asco», soltó Otto sacado, con los ojos muy abiertos. Ya se estaba empezando a poner en pedo. «¿Por qué la tenía, no?», comentó Kevin. «¿No había dicho que había limpiado? ¿Por qué no la tiró a la mierda?» «No, no, un asco». «Che, Isa perdió. ¿Quién sigue?», vociferó el chelo. Se lo veía muy animado por haberle dado una paliza a Isa y tenía ganas de seguir con la racha. «Iván, ¿vos querés?». «No, gracias, pa. No me gusta ese juego y ni sé jugar, así que seguro voy a perder».
Ah, yo sabía que tenías miedo de enfrentarte al dragón de ojos azules, dijo el Chelo, dándose aires. Sí, sí, olvídate, respondió Iván siguiéndole la corriente. Voy yo, Chelo, dijo Mateo levantándose de un salto de su banco después de haberse bajado de un trago el whisky que tenía en el vaso. Así comenzó una nueva partida. Mientras tanto, afuera, en el cielo ya se veían los primeros relámpagos de una tormenta veraniega que venía siendo anunciada desde hacía una semana. Decían que iba a producirse entre la madrugada y la mañana de sábado, pero evidentemente se desataría más temprano que tarde. Pasaron las primeras horas de la juntada, las partidas iban y venían, y el alcohol bajaba. Los pibes estaban cada vez más alegres de ebriedad y soltaban carcajadas por las boludeces que se decían unos a otros. Los temas de conversación siempre eran los mismos, pero nunca fallaban en entretenerlos. Anécdotas del colegio, alguno contando que se había empezado a hablar con una mina por Instagram, y casi siempre, sin excepción, terminaban en aquel tema por excelencia de las juntadas nocturnas de amigos, las historias de terror. El tema lo impulsaba la pregunta que tantas veces había hecho Iván. Che, ¿alguno alguna vez le pasó algo paranormal? Él sentía una fascinación inexplicable por el asunto. Para su corta edad, no solo había devorado varios libros de Stephen King, sino que también se había animado a escribir un par de cuentos propios. Lo mismo había hecho Kevin, que se había sumado a la tendencia. Ahora ambos publicaban en Wattpad y compartían sus creaciones. Otto y Mateo eran los que traían los mejores testimonios. Mateo contaba, por ejemplo, que una vez, cuando volvían caminando por Bernal con Otto de una joda anterior, habían agarrado una estatuilla que encontraron en la calle, la habían partido y cada uno se había llevado una parte a su casa. Si bien el viejo de Otto le había tirado su parte, alegando que estaba toda macumbiada, Mateo había conservado la suya. Desde entonces, decía, muchas veces se despertaba de madrugada y veía una silueta alta, de cabeza alargada, observándolo expectante desde una esquina de su habitación. Naturalmente, quien odiaba el tema era Isa. En esos momentos en que sus amigos se ponían a hablar de espíritus, se ponía muy tenso y se le notaba. Subía los hombros, se sentaba muy recto, parecía contracturado de la espalda. Sus ojos se movían hacia todos lados de la habitación, con el terror impregnado en las retinas, queriendo, y a la vez no, ver algo que validara su temor. Che, bueno, cambiemos de tema, dijo de manera atolondrada, las palabras atorándose unas con otras al salir de su boca. Pero claramente todos, bien forros como eran, no le hicieron caso. Así que se paró y se fue para el pasillo del baño a boludear con el celular con tal de no escucharlos. Ya habían empezado a caer las primeras gotas de lluvia pesada sobre la vereda cuando al mono le sonó el teléfono. Estaba justo a la mitad de un combate, y cuando puso pausa para responder, el chelo soltó una puteada. Revisó su celular. Como no podía ser de otra manera, era su vieja, avisándole que lo pasaba a buscar antes de que se largara más fuerte. El mono no opuso resistencia. Después de todo, la jefa era la jefa. Yo ya en un toque me voy. Los que me quedan de pasada, ¿alguno quiere que lo lleve? La pregunta iba dirigida a los que vivían por su zona, Mateo, Isa e Iván. Nah, yo me quedo, dijo inmediatamente Mateo. Eran casi las 3 de la mañana, lo cual para él era temprano. Iván por un momento dudó. Se sintió tentado a aceptar la oferta y zafar de tener que pagar el Uber de la vuelta, pero la realidad es que con las historias de terror la noche se estaba poniendo interesante y le daban ganas de quedarse un rato más. Además pensó, Isa todavía estaba, y si ambos se quedaban, después podrían volver juntos y compartir el gasto. Yo también, pa, creo que esta vez me quedo un poco más. Para el mono la respuesta de Iván contó por dos, así que ni le preguntó a Isa, que además, ¿dónde carajo estaba? El mono miró a su alrededor, no estaba en la ronda de los que no jugaban a la Play, pero inmediatamente su atención se distrajo con otra cosa. Afuera ya llovía más fuerte y los truenos retumbaban con regularidad. Sonó una bocina desde la calle. Chelo, abrime que son mis viejos, dijo el mono. Vas a dejar la partida sin terminar, le contestó irritado el Chelo. Dale, abrime que me tengo que ir, replicó el mono impacientado. Dale, Chelo, yo juego, dijo Nico levantándose de su lugar. Ya se había aburrido de escuchar las mismas historias de siempre. Además, el terror no era lo suyo. Él era más de la fantasía y la ciencia ficción.
Una vez afuera, el mono salió corriendo cubriéndose con la campera de la lluvia hacia la puerta de la Citroën Picasso. Una vez que entró y el auto avanzó hasta desvanecerse entre la tormenta, el chelo cerró la reja con llave y se la metió en el bolsillo. Acto seguido, entró y se ubicó nuevamente en su lugar frente al televisor a reanudar la partida. Entonces, de la nada, vino Isa caminando a paso acelerado desde el pasillo al grito de «¡Che, che, che!». Se lo notaba intranquilo. Los que estaban en la ronda se dieron vuelta hacia él, y ya influenciados por el suspenso de las historias, se pegaron un susto. «¿Qué te pasa, boludo?», dijo Otto extrañado. «Se metió alguien. Está en la pieza que está enfrente del baño. Recién estaba ahí con el celular y vi algo que se movió. Marcelo, che, Marcelo, hay alguien». El chelo estaba completamente hipnotizado por el efecto conjunto del alcohol y la partida, y no lo había escuchado. Pero Isa, tan acostumbrado a la forma de ser del chelo, pensó que lo estaba ignorando, así que se le paró enfrente. El chelo reaccionó como si le hubieran dado una descarga eléctrica. «Dale, amigo, ¿qué te pasa? Salí del medio. ¿No ves que le estoy ganando a Nico?». «Te estoy diciendo que se metió alguien a la casa», repitió Isa desesperado. El chelo miró al resto, buscando en sus caras alguna señal que revelara si aquello se trataba de una joda o si hablaba en serio. Todos estaban serios. La intranquilidad se divisaba en sus rostros, como si buscaran en él, el dueño de aquella casa, una respuesta. Sin volverse a mirarlo, con la mirada clavada en los de la ronda, el chelo preguntó: «¿Dónde, Isa?». «Allá, allá en ese cuarto que está lleno de cosas», dijo Isa saltando y señalando el lugar de manera frenética. Todos volvieron la vista hacia ese lado lentamente, expectantes. Sin decir nada, el chelo se levantó y se fue caminando tranquilamente hacia el cuarto. La realidad es que todos esperaban, no, rogaban porque el chelo saliera y dijera algo así como: «Che, acá no hay nada, boludo. Habrás visto una cucaracha, una sombra o algo así». Pero no, no pasó eso. Pasó algo muy raro. El chelo entró a la habitación que había convertido en depósito de las cosas de su abuelo sin siquiera prender la luz. Se lo oyó mover algunas cosas, quizá revisando si de verdad había alguien. Luego estuvo un buen rato en silencio y entonces escucharon que empezaba a murmurar. Debido a la distancia, ninguno de los que estaban allí lo pudo oír bien, pero parecía como si estuviera conversando en voz baja con alguien, de manera tranquila y habitual. Todos se quedaron desencajados con esa escena. Mateo y Otto se miraron e intercambiaron una sonrisa nerviosa de incredulidad. Iván, sentado en su banco, contemplaba en silencio, intentando afinar el oído para ver si escuchaba algo. Pasaron 10 minutos, que a los pibes se les hicieron eternos. Nadie hablaba, salvo el chelo. Afuera llovía, y cada tanto algún estrepitoso trueno hacía que a los pibes se les saltara el corazón. Entonces, de un momento a otro, se asomó el chelo por la puerta, con rostro inexpresivo, como quien sabe o piensa algo que los otros no, pero está decidido a ocultarlo. Sin parpadear, y apenas moviendo la boca, en un tono completamente normal, demasiado normal, soltó: «No, no, acá no hay nadie, ¿eh? Más que muebles». «¿Con quién hablabas entonces?», soltó Iván, incisivo. El chelo le clavó los ojos fríos y negros. «¿Yo? No, no, con nadie, ¿por?». «Ah, no, me pareció». Estalló otro trueno, ensordecedor, pero esta vez vino acompañado de un fogonazo color violeta que venía de la calle, y entonces la luz se apagó en toda la casa de golpe, con un clic unísono. Se quedaron todos en silencio, como esperando que la electricidad volviera sola. Pero no volvió, ni en la casa del chelo, ni en la calle. Todo el barrio se había quedado a oscuras. Isa agitó el celular y con el flash de la linterna alumbró la mesa. La cara de todos estaba pálida, como si ya se hubiesen empezado a imaginar cosas. El silencio se perfilaba inquebrantable, todos procesando lo que acababa de pasar. «Bueno, ¿qué hacemos?», dijo Kevin al fin, intentando sonar relajado. «Voy a la casa de arriba a buscar velas», dijo el chelo, en tono neutro, parándose sin pedir opinión. Caminó por el pasillo y se perdió en la oscuridad. Caminaba sin linterna, seguramente porque se conocía la casa de memoria. Luego lo vieron aparecer por la parte de enfrente, abrir la reja, cerrarla y subir por la escalera que conducía a la casa de arriba. Se fue por un buen rato. Parecía como si se hubiera olvidado que había dejado a sus invitados allí, en la oscuridad. «Che, pedimos un Uber», murmuró Isa mirando a Iván. «Ya estoy en eso.
contestó Iván deslizando en la app. Pero olvidate, están a 20 lucas y encima no me agarra ninguno, hace como 10 minutos. Ya está, boludo, dejá. Ahora cuando pare de llover un poco nos vamos, dijo Mateo, sirviéndose un fernet, como si eso alcanzara para normalizar la situación. Igual no va a parar de llover hasta mañana, dijo Otto pensativo, mirando la tormenta por la ventana. Y se volvieron a quedar en silencio. Entonces el chelo volvió. Entró empapado por la lluvia, pero no parecía importarle. Traía 3 velas chorreadas de cera vieja y un encendedor. Las apoyó en la mesa y las prendió. La luz a naranja temblaba y las sombras en las paredes parecían agrandarse con cada trueno. Con el tema de la luz resuelto improvisadamente, intentaron reanudar la juntada y dejar atrás la situación que se había producido antes del corte, en la habitación. Intranquilos, saltaban de un tema a otro. Fútbol, series, memes. Pero cada trueno cortaba la charla como una tijera. Isa estaba tenso, moviendo la pierna sin parar. El chelo lo miró de reojo y sonrió apenas, como disfrutando del nerviosismo ajeno. Al rato, el chelo se levantó agarrando una de las 3 velas. Voy al baño. Pero ni bien entró al baño, los pibes escucharon que el chelo empezaba a putear a los gritos. ¡La reconcha de su madre! Todos pegaron un salto. Kevin se paró para ver qué pasaba, pero no hizo falta. El chelo apareció de golpe en el living con el rostro desencajado y la dentadura postiza de su abuelo goteando en la mano. El agua amarillenta le chorreaba entre los dedos. «¿Quién fue?», dijo, con la voz grave. «¿Eh? ¿Quién fue?». Le clavó la mirada a Isa. «Fuiste vos, ¿no? Seguro que fuiste vos», dijo el chelo, poniéndose cara a cara con Isa. Parecía que en cualquier momento iba a darle una trompada. «¿Yo qué?», contestó Isa con el ceño fruncido, pálido. «Si ni fui al baño». «Sí, seguro fuiste vos, porque estabas caliente de que te gané al Mortal Kombat». Mateo se levantó, dubitativo. «Pero pará, boludo, ¿qué pasó?». El chelo apretó la dentadura como si quisiera romperla y se la puso enfrente de la cara a Mateo. Este pudo percibir el fuerte hedor a orina que desprendía. «Pasó que la dentadura de mi abuelo estaba adentro del inodoro. Con meo. Esto es una falta de respeto. No los invito nunca más». Un trueno estalló justo detrás de sus palabras, acentuando su gravedad e iluminando la sala por un instante con la luz del relámpago. «Yo te juro que no fui», dijo Isa, agitado, su voz quebrada. El chelo lo miró fijo, como analizando si mentía. Nadie se movió. Sin decir nada, dio media vuelta y volvió al baño con pasos pesados. Se escuchó el chirrido de la canilla al abrirse y el ruido del agua mientras lavaba la dentadura postiza. Los pibes se miraron unos a otros e intentaron con todas sus fuerzas no cagarse de risa de todo aquello, pero inmediatamente se les fueron las ganas de reír cuando comenzaron a escuchar que el chelo empezaba a hablar solo nuevamente, solo que esta vez notaron, más claro que nunca, otra voz además de la suya propia. Una voz grave, la del chelo, hablaba con otra más leve, como lejana, discutiendo. «Che, ¿lo escuchan?», susurró Iván. «¿Qué cosa?», dijo Otto, sin animarse a alzar la voz, intentando fingir demencia. A Iván le pareció escuchar: «¿Vas a dejar que estos pendejos te falten el respeto? ¿En tu casa? ¿En nuestra casa?». ¿Con quién carajo hablaba el chelo?, pensó. Pero más importante aún, ¿qué sentido tenía hacer toda esa actuación? ¿Era para asustarlos y que se fueran? Si ese era el objetivo, lo estaba logrando. La discusión continuaba. «Tenés que hacerlo», decía la voz, húmeda y cavernosa. «No, no», respondía el chelo, tímido, como si sintiera un gran respeto o miedo hacia aquello con lo que hablaba. El chelo volvió a la sala, pero su cara mostraba un cansancio que no era el de hacía 5 minutos. Se lo veía pálido, como si le hubiera bajado la presión. «Chelo, ¿te sentís bien?», preguntó Mateo. «Sí, sí», contestó el chelo. «Me duele un poco la cabeza, nada más», agregó. Acto seguido, de un matonazo agarró la botella de vodka sin abrir que había estado esperando pacientemente sobre la mesa a que su dueño la reclamara. Se sentó en el sillón y empezó a tomar, la cara pétrea, sin expresión, los ojos perdidos en la nada. Nadie habló.
Ninguno de los pibes se atrevió a cuestionar ese acto que a primera vista todos consideraban contradictorio, puesto que el vodka no iba a hacer más que agravar el dolor de cabeza. Solo se escuchaba el sonido de la tormenta y el ruido seco del vodka que caía en su garganta, con tragos lentos y acompasados. Glup, glup, glup. Después de la situación de la dentadura, el ambiente había quedado irremediablemente tenso y enrarecido. Todos ya sabían que entre que se había cortado la luz y que el chelo se había puesto del orto, la juntada había pinchado. Pero la tormenta seguía y no se podía ir. Eran rehenes de la lluvia en aquella casa que permanecía a las sombras. Para pasar el rato, Otto, Kevin y Mateo se habían puesto a jugar a las cartas, a la luz de una vela, en silencio. Isa e Iván seguían intentando con la app de Uber, como si recargando la pantalla sin parar fueran a lograr que alguien aceptara el viaje. Nico, mientras tanto, estaba apoyado contra la ventana, mirando hacia afuera. La tormenta no aflojaba, más bien lo contrario, se volvía cada vez más intensa. Nico vio, inquieto, que en la calle el agua ya formaba riachos que corrían siguiendo la pendiente. Intentando huir del aburrimiento, sacó su celular y buscó el chat con Mati. Le sorprendió ver que estaba en línea. «Che, ¿cómo te salvaste, eh? Mejor que no viniste, acá se pudrió todo». Mati escribiendo. Ja, ¿por? Sí, es que en realidad alta paja ir a la casa del Chelo. Acá estoy tranqui en mi pieza viendo unos partidos de la liga inglesa en la notebook. Nice. Ja, un grande, contestó Nico. Mati volvió a insistir. Che, pero ¿qué pasó? Contame, boludo. Nico escribió. Pasa que acá se cortó la luz. Se ve que es un corte grande porque miro por la ventana y están todas las casas a oscuras. Es una boca de lobo, boludo. Aparte, Otto hace un rato se quiso hacer el gracioso. Aprovechó que el Chelo estaba hipnotizado con la Play y cuando fue al baño a mear, nos dijo que agarró y tiró la dentadura postiza del abuelo del Chelo al inodoro. Y el Chelo recién se dio cuenta y se recalentó, pero pensó que había sido Isa, viste que se la tiene jurada. Obviamente Otto no va a confesar que fue él, porque el Chelo se puso muy raro. Qué HDP que es Otto, boludo. Quilombero de mierda, se limitó a contestar Mati. ¿Raro cómo?, agregó. ¿Viste como en la última juntada? Bueno, así pero más raro. Estaba hablando solo y ahora se sentó a bajarse un vodka puro. Y entonces, quizás sin saberlo, Mati escribió algo que le dio un escalofrío en la espalda. Boludo, andate a la mierda de ahí. Está re loco ese pibe. Nico puso ja, pero en el fondo rezaba porque Mati no tuviera razón. Entonces, como si Mati se hubiera aburrido espontáneamente de hablar con él, salió de línea. Nico volvió a guardar el celo y siguió mirando por la ventana, hipnotizado por el sonido de la lluvia. Sonido de notificación. Era otro mensaje de Mati. Abrió el chat. A ver, mándame una foto del Chelo en el sillón. Me quiero cagar un poco de risa. Nico sonrió y disimuladamente cambió a la app de la cámara. Estaba por sacar la foto cuando notó que el flash estaba activado. Casi. Lo único que faltaba era que el Chelo se las agarrara con él por sacarle una foto sin permiso. Lo desactivó. Sacó la foto rápido, con cuidado, y se la mandó. Acá tenés para reírte, escribió. Y volvió a guardar el celu. La notificación de respuesta llegó enseguida, como había intuido. Ja, 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 ja. Leyó de reojo. Le clavó visto, pero al instante el celular empezó a sonar. Mati lo estaba llamando. Qué raro, pensó. Mati nunca llama. ¿Se habrá aburrido de ver la liga? Sacó el teléfono del bolsillo y se acercó más a la ventana, buscando que el ruido de la lluvia le diera un poco de privacidad. «Hola», contestó. La voz de Mati llegó cargada de tensión, distinta a su tranquilidad habitual. «Boludo, decime que la foto que me mandaste está trucada. Tan al pedo están que en vez de hablar entre ustedes me quieren boludear a mí». «Mamá». «¿Qué?», atinó a decir Nico, totalmente desconcertado. Inmediatamente Mati pareció reconocer ese desconcierto en su voz. Preguntar si aquello era una joda solo había sido su primera opción, porque la segunda, de solo pensarla, lo había estremecido. Y eso que él ni siquiera estaba ahí con los pibes en la casa del Chelo. Con el corazón latiéndole a mil y las orejas que le zumbaban, Mati le dijo con palabras claras: «Boludo, mirá ya la foto que me mandaste». Nico, más confundido que nunca, separó el teléfono de su sien y lo puso frente a su cara. Allí estaba el chat con Mati, su último mensaje, y arriba la foto. La abrió. Y se le heló la sangre. Porque no había una sola persona en la foto. Había dos. Sí, ahí estaba el Chelo, sentado durísimo en el sillón, con los ojos perdidos en la nada. Pero a su lado, como agachado detrás del respaldo para que las sombras lo ocultaran, había algo.
algo que parecía susurrarle al oído, y ese algo no miraba a la nada como el chelo, lo miraba a él, y tenía los ojos rojos, a pesar de que la foto había salido sin flash. De repente, a Nico se le vino el mundo al piso. Todo a su alrededor pareció difuminarse, alejarse. La tormenta, que segundos antes había estado tan presente, ahora sonaba lejana, como si de golpe le hubieran bajado el volumen. «Boludo, ¿la viste? Nico, ¿la viste? ¡Eu! ¡Eu!», gritaba Mati desde el auricular, pero su voz sonaba distante, casi como si viniera desde otra habitación. Nico, hipnotizado, bajó lentamente el celular y miró hacia donde estaba el chelo. El chelo lo miraba de vuelta, con una sonrisa de oreja a oreja. «La puta madre», susurró Nico, pegando la espalda contra la ventana, mientras el celular se la resbalaba de la mano sudorosa y caía al piso. Una ráfaga de viento, que no podía venir de ninguna parte porque las ventanas estaban cerradas, apagó las 3 velas a la vez. Nico perdió al chelo de vista, así como a todos los demás, exceptuando las caras de Isa e Iván, que se veían iluminadas por el celular mientras buscaban Uber. Pero desde atrás de Isa, entre la penumbra, apareció la figura colosal del chelo. Ojos blancos, la chomba manchada, no sabía si de vodka o de saliva, y un brazo que, como un roble cayendo, se cerró alrededor del cuello de Isa y lo levantó. Primero Isa quedó parado, y luego flotando en el aire. Las piernas pataleaban en el vacío, con las manos intentaba deshacerse de la garra que lo apresaba, pero sin éxito. Su cara pálida mutó en segundos a rojo y luego a morado. Lo estaba asfixiando. Iván, cuya primera reacción había sido retroceder, al ver lo que le pasaba a su amigo, arremetió con patadas y empujones contra el chelo. «¿Qué te pasa, idiota? Déjalo, lo vas a matar. Dale, bolordo, ¿qué te pasa?». Con la mano libre, el chelo lo agarró del cuello y lo lanzó contra la ventana donde estaba Nico. Este vio cómo la cabeza de Iván daba contra el marco con un golpe seco antes de desplomarse desmayado. Isa seguía suspendido, pero sus piernas ya no pataleaban vigorosas, ahora daban pataditas erráticas, cada vez más débiles. El chelo lo miraba con ojos vacíos, supervisando con precisión esa labor de dejarlo sin conocimiento, sin vida, mientras apretaba los dientes con tanta fuerza que las encías comenzaban a sangrarle. De la nada, estalló un botellazo en la pared a espaldas del chelo, pero este no se distrajo de su labor. Lo había tirado Kevin, que ahora sostenía con mano temblorosa un control de play, intentando hacer un nuevo tiro. «Así no, pelotudo», le gritó Mateo, que venía a la carrera. Llevaba en alto, como si fuese una espada, la pesada botella de whisky que le habían regalado para su cumpleaños. «Así», rugió, y le hundió la botella en la nuca al chelo. El golpe sonó seco, como cuando soltás la bola de bowling en la pista. La botella no se rompió. Mateo, sorprendido de aún tenerla en la mano, le dio un segundo golpe, más fuerte que el primero. Esta vez no sonó seco, sino húmedo, como alguien pisando barro, y algo salpicó desde la cabeza del chelo. El segundo golpe destrabó la mano del cuello de Isa, que cayó de rodillas al piso, con el rostro casi negro, el cuello rojo y los ojos inyectados en sangre. Lo escuchó susurrar, imperceptible bajo la lluvia. «Me arde, me arde. Agua, denme agua». Pero un nuevo ruido que venía de afuera capturó su atención. Se dio vuelta y divisó a Otto, que aparecía entre la lluvia, aferrado con fuerza a la reja, escalándola, intentando escapar de aquel horror. Ya había pasado una pierna y estaba por pasar la otra, cuando la entrepierna se le trabó en una de las púas que coronaban la reja. Otto movió la pierna para zafarse y la púa se hundió, rasgándolo. La otra pierna resbaló por la lluvia y quedó clavado, como ensartado en un tenedor gigante por los huevos. Nico sabía que gritaba, lo veía en sus ojos, en la boca abierta, en la cara desencajada de dolor. Pero no lo escuchaba. La lluvia y los truenos lo censuraban.
Otto se zarandeaba ayudándose con las manos, pero cada movimiento hacía que el hierro se hundiera más. Cada espasmo lo dejaba más empalado, hasta que sus movimientos frenéticos se detuvieron. Luego de la última convulsión, quedó rendido hacia adelante, con la cabeza chorreando sobre la cabeza inerte, como haciéndole una reverencia a aquella tormenta que lo había vencido. Nico volvió la vista al frente. Isa seguía en el piso, pero el chelo en vez de atacarlo se estaba dando vuelta lentamente hacia Mateo. Un nuevo relámpago iluminó la habitación, y Nico vio que el chelo tenía la cabeza abierta por el golpe. La sangre le brotaba de allí, cubriéndole la cara como una cortina. Cuando quedaron frente a frente, el chelo se tambaleó y le dio un abrazo de oso asesino a Mateo, dejando caer todo su peso sobre él. El primer impacto no lo dejó inconsciente, pero sí confundido. Entonces el chelo se arrodilló sobre él y agarrándolo de los hombros lo golpeó 5 veces contra el piso como si fuese una bolsa de papas. Escuchó una voz. Provenía de donde estaba el chelo, pero no salía de su boca, sino que flotaba alrededor de su cabeza. «Mátalos a todos, mátalos a todos. Este ya está muerto. Pasa al siguiente». El chelo, obediente, se incorporó y fue hacia Kevin, que seguía paralizado con el control de play entre las manos. Con voz temblorosa alcanzó a decir: «No, no, chelo, por favor». Pero el chelo lo agarró de la cabeza, colocando sus grandes manos sobre sus sienes y con un movimiento letal se la giró. ¡Crack! El sonido seco del cuello quebrándose retumbó en el silencio. Entonces el coloso miró a su alrededor en busca de su siguiente víctima. La sangre que le brotaba de la nuca le caía sobre la frente, obstruyéndole la vista. Nico permanecía oculto en las sombras de la casa, conteniendo la respiración. Un momento de silencio. Lo único que se escuchaba era la respiración agitada del chelo, y ninguna otra. Entonces, un nuevo relámpago lo iluminó todo, y Nico quedó al descubierto. El chelo avanzó pesadamente hacia él, medio arrastrándose, medio tambaleándose. Nico lo vio venir, y por un segundo le vino a la mente la imagen del monstruo de Frankenstein. «Voy a tener una muerte horrible», pensó. Pero el chelo se detuvo, inmovilizado por algo. Miró hacia abajo. Era Mateo, que se había enredado alrededor de sus piernas, intentando hacerlo caer. «Salvate, amigo», balbuceó con voz adormecida. «Andate a la mierda de acá. Yo lo sostengo, pero no por mucho. Me explota la cabeza. En cualquier momento me vuelvo a desmayar». Nico amagó con correr hacia la puerta. A su espalda, el chelo balbuceaba con un sonido gorgoteante, furioso, pero cuando llegó al umbral se detuvo. Miró hacia atrás. Sus amigos, no sabía si muertos o heridos, desperdigados por todo el piso. Y en ese instante comprendió que no podía escapar. No aún. No podía dejarlos. «Que la fuerza me acompañe», se dijo para sus adentros, y sin pensar demasiado en lo que iba a hacer a continuación, tomó impulso y se abalanzó de lleno contra el chelo, como si de tirar abajo una puerta se tratase. El chelo trastabilló, y cuando lo hizo, Mateo se enroscó aún más firme alrededor de sus piernas con sus últimas fuerzas, antes de desmayarse por el dolor. El chelo cayó pesadamente sobre la mesa de las bebidas, partiéndola en dos y desprendiendo reboque de la pared. Los bowls de chisitos y papitas volaron por el aire, esparciéndose por todos lados, como una lluvia de comida basura. Nico, el último en pie, miró al chelo y por un momento la oscuridad lo engañó y se lo ocultó. Forzando la vista, lo vio tumbado como un roble caído entre los pedazos de la mesa. Miró a su alrededor. «¿Ahora qué mierda hago?», pensó. «¿Llamo a la policía?». Se asomó hacia la calle. El agua de lluvia ya alcanzaba prácticamente la altura del cordón. «No creo que vengan con semejante temporal. Bueno, los llamo igual», pensó. Caminó buscando su celular, pero no lo encontró. Recordó que se le había caído al piso cuando estaba frente a la ventana.
aunque ahora en la penumbra ya no lo veía. Se agachó y tanteó el suelo con las manos, afinando el oído, atento a cualquier ruido a sus espaldas que le indicara que el chelo se había vuelto a levantar. Pero no se oía nada más que la lluvia. Todos estaban muertos o inconscientes. De repente, tocó pelo. Retiró la mano de inmediato, pero notó que era la cabeza de Iván. Este, al sentir el contacto, soltó un quejido somnoliento, como el de alguien que se acomoda en la cama. Está vivo. Bien, pensó Nico, y se dirigió a seguir palpando en otro lugar. Entonces, un ruido a sus espaldas lo hizo parar en seco. Era el ruido que hacía la madera crujiendo sutilmente, como si sobre ella caminara un tigre a punto de saltar sobre su presa distraída. Se quedó helado. Se dio vuelta, quedando sentado en el piso, y vio cómo el chelo se levantaba. Solo que no se estaba incorporando poco a poco, como haría cualquiera después de semejante golpiza. No. Algo lo estaba irgiendo, como si fuera un pesado poste de piedra puesto en pie por manos invisibles, hasta que quedó nuevamente parado. «Puta madre, le tendría que haber hecho caso a Mateo», pensó Nico, choqueado por aquello y ya sin más ganas de luchar, viendo impotente cómo el chelo retomaba su paso de Frankenstein hacia él. En esos últimos momentos, dudó si había algo vivo aún en ese cuerpo, o si el chelo era ahora completamente manejado por aquello que lo poseía, porque ya no se movía, se desplazaba. Sus rasgos, a la luz de la luna, carecían de toda expresividad. Lucían la rigidez de un muñeco de cera, un receptáculo cuya única función ahora era matar. Y en ese momento, un grito desgarró la oscuridad. Nico vio a Isa, que se había subido a uno de los bancos de plástico. Saltó sobre las espaldas del chelo y le enroscó los brazos alrededor del cuello. Llevaba un pedazo de la botella que había estallado cuando Kevin la había tirado contra la pared, y se lo clavó, una y otra vez, en el cuello, en el pecho, en los ojos, donde podía, mientras gritaba totalmente fuera de sí. «Tomá, hijo de puta, acá tenés, te odio, mataste a todos mis amigos. Grr, 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 gok, gok, gok». Un golpe retumbó, haciendo temblar todo el piso bajo el cuerpo de Nico, cuando el chelo cayó al suelo. Y después, nada. Finalmente, David había matado a Goliat. Nico e Isa se miraron en la oscuridad, jadeantes, choqueados. Ambos volvieron la vista hacia afuera, donde Otto seguía empalado en la reja. La lluvia comenzaba a detenerse. Una notificación cortó el silencio. Una llamada perdida en el celular de Nico. La pantalla se iluminó en el piso. Lo levantó. Era de Mati. 6 llamadas perdidas. También un mensaje. «Che, yo, por las dudas, llamé a la policía. Me dijeron que van a mandar un patrullero para allá». «Ok, ok», respondió Nico sin más en el chat, como en automático, y se guardó el celular en el bolsillo. Se quedó sentado con la espalda apoyada en la pared, mirando de frente el cuerpo del chelo, haciendo guardia por si intentaba levantarse por tercera vez. Isa prendió el flash de su celular y se acercó a Iván, que seguía desmayado en el piso. Le iluminó los ojos mientras los amandeaba del brazo. Che, Ivi, ¿estás vivo?» Mmm, se quejó Iván, irritado, pero sin despertar del todo. «Ok, te dejo dormir», dijo Isa. Hizo lo mismo con Mateo y Kevin. Mateo respira, pero está inconsciente. Kevin murió, che. No parece que respire. Otto también, agregó Nico con la mirada perdida en la penumbra. Está afuera. Eran alrededor de las 5:30. Por la ventana se colaban las primeras luces del amanecer. La lluvia había cesado por completo y algunos pájaros se animaban a cantar tímidamente. Nico e Isa se quedaron esperando a la policía en silencio, como guardando luto por los caídos, hasta que vieron las luces del patrullero. Isa salió a abrirles. El celular de Nico sonó otra vez. Un nuevo mensaje, esta vez en el chat de la juntada. Era del mono.
Euche, pasen las fotos que nos sacamos. Fin. Gracias por leer esta historia hasta el final. Si te gustó, dale like al video y suscríbete a mi canal si aún no estás suscrito. Me ayuda mucho para crecer. Yo soy Holzer Escribe y nos estamos viendo en el próximo video.